Saludos a toda la comunidad uceana de la Escuela de Medicina. Como prometí anteriormente, vamos a estar trabajando con un grupo de videos en los cuales vamos a ver la anatomía de miembro inferior, comenzando siempre por el sistema óseo. De manera de introducción, recordar que el sistema óseo o el esqueleto como tal, lo vamos a dividir en dos grandes grupos, un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular, correspondiente a miembro superior y miembro inferior, van a estar unidos o fijados al esqueleto axial a través de unas estructuras denominadas cinturas. Para miembro superior sería la cintura escapular, pero para miembro inferior, que es el que nos importa hasta ahora, está la cintura pélvica. Esta cintura pélvica está formada en su totalidad por este gran hueso que tenemos acá, denominado hueso coxal. El hueso coxal es un hueso que de manera general está formado por tres huesos más, o sea, es un hueso plano, hueso coxal, que está formado por tres huesos que vamos a delimitar superiormente como ilion, antero inferiormente tendremos al pubis, que sería este punto acá, pubis, y póstero inferiormente tendríamos al isquion, que sería la porción póstero inferior de ella. Estos tres huesos se unen en un punto en conjunto denominado acetábulo, que ese acetábulo es una fosa bastante profunda, en verdad, donde va a articularse con el fémur. De ahí es que viene que el hueso coxal más el hueso femoral, al unirse forman la articulación coxo-femoral o articulación de la cadera, que es la articulación que estamos viendo en este punto. Esta es la articulación de la cadera, la articulación coxo-femoral. Entonces, este punto aquí o este espacio es lo que llamamos acetábulo, como lo vemos en esta imagen. Aquí podemos visualizar de una manera simple y práctica todos los huesos o una vista lateral de lo que va a ser el hueso coxal. El hueso coxal, decíamos, va a ser un hueso plano por la fusión de tres huesos que van a ser el ilion, el isquion posteriormente y el pubis. Y que en este punto que tenemos acá, esta fosa se le llama acetábulo, que es el lugar donde se articula el fémur. Dato importante que tenemos que tener en cuenta acá, aquí veremos que este acetábulo, vamos a ponerlo un poquito más grande, tiene esta porción que es el acetábulo. En esta pequeña porción anterior, donde se encuentra el acetábulo, aquí por debajo, tenemos la escotadura acetabular. Esto es una escotadura acetabular. Aquí vamos a tener un ligamento, lo veremos después, que es el ligamento transverso. Entre el acetábulo y ese ligamento transverso que le estoy mencionando ahora, vamos a tener algo denominado cavidad acetabular. Bien, esta es la cara o la porción articular del acetábulo. Quiero que lo tengan en cuenta, pues vamos a tener en este pequeño, rodeando todo eso, en este pequeño edificio acá, todo eso que tenemos acá, todo esto acá, se llama fosa del acetábulo o fosa acetabular. Interesante, porque el acetábulo, de manera general, eso significa fosa. Entonces, es como la fosa dentro de la fosa. Esto es muy importante porque en esta porción que tenemos acá, esa es la cara no articular del acetábulo. Y en este pequeño punto azul que yo les señalicé acá, en el centro, vamos a tener un ligamento que se denomina ligamento de la cabeza del fémur. Ese ligamento de la cabeza del fémur lo que le facilita es llevar o sirve de paso, de puente, para una arteria, que es la arteria de la cabeza del fémur. Recordemos esto porque ahora veremos los ligamentos que le dan soporte. El ligamento de la cabeza del fémur solamente sirve para llevar la arteria de la cabeza del fémur, pero no sirve de punto de fijación para el fémur o la articulación de la cadera. Vemos acá en la vista anterior, en la vista posterior se ve mucho mejor. Vamos a estudiar todo esto.
Quiero que se lleven consigo esta imagen que está acá. ¿Por qué? Porque estas estructuras que tenemos acá, se las voy a enmarcar, son las estructuras que vamos a ver en la radiografía de cadera, cuando queramos ver una radiografía. Son los elementos de mayor relevancia. Entonces, tenemos que conocer las estructuras anatómicas de importancia. Aquí tendremos, número 1, la articulación coxofemoral. Vamos a tener también el cuello del fémur y el trocánter mayor y trocánter menor. Como esta es una vista posterior, lo voy a detallar más adelante, vamos a tener algo denominado cresta intertubercular. Ahora bien, con eso tenemos más que suficiente. Aquí tenemos ilion, miren cómo se ve, isquion y pubis. Y miren el centro donde se unen los tres huesos y donde está la cara articular. Aquí podemos ver con más detalle lo que va a ser el ligamento transverso. Se ve muy claro. Vamos a ver el cartílago, bien, que facilita el deslizamiento de la cabeza del fémur. Y ahí tenemos el acetábulo. Aquí tenemos, como ya mencionamos con anterioridad, la fosa acetabular. Ahora bien, aquí podemos visualizar la cabeza del fémur desprendida de ella. Vamos a tener el ligamento de la cabeza del fémur, muy importante, y vamos a ver que dentro de sí va la arteria de la cabeza del fémur. Muy importante. Entonces, con eso tenemos lo siguiente. En esta imagen podemos ver parte de la diáfisis y la epífisis proximal. Elementos de relevancia, una vista anterior y una vista posterior. Vemos en la vista anterior lo siguiente. Cabeza. Vemos trocánter mayor. Vemos trocánter menor. Vemos cuello. Y vemos un pequeño surco que va desde el trocánter mayor hasta el trocánter menor. A eso se le llama línea intertrocantérica. ¿Por qué se los menciono de esta forma? Porque en la vista posterior lo que tenemos es un surco bastante, un poquito más elevado, un poquito más prominente, que va desde el trocánter menor al trocánter mayor, y eso se le llama cresta intertrocantérica. Ya ahí es diferente, lleva consigo otro nombre. ¿Vamos bien? Esas son las estructuras que podemos ver de manera general en la epífisis proximal del fémur. Aquí podemos verlo también y acá, que es la fovea o fosa de la cabeza del fémur, que es donde se inserta el ligamento de la cabeza del fémur. Aquí, miren en esta imagen, en este punto, donde podemos valorar todo esto acá, que es la fosa del trocánter mayor, importante para la inserción de algunos músculos de la región glútea. Aquí podemos visualizar en esta imagen, práctico, como les mencioné con anterioridad, los elementos de relevancia de la articulación coxofemoral. Miren acá, van conmigo, tenemos acetábulo, tenemos cabeza del fémur, tenemos cuello, tenemos línea intertrocantérica, trocánter menor, trocánter mayor. Entonces, en este punto que tenemos acá, donde voy a tacharlo todo ahí, todo esto acá sería que la articulación coxofemoral o de la cadera. Tienen que identificar bien en la radiografía todos esos elementos, porque cuando tenemos una infección, osteomelitis o algún tipo de lesión o fractura, qué sé yo, del trocánter mayor o del trocánter menor, vamos a perder inserciones de algunos músculos de relevancia que tienen una función sobre la articulación de la cadera. Entonces, cuando revisemos los músculos lo veremos con más detalle. Pero si yo tuviera una fractura del trocánter mayor o trocánter menor, yo voy a tener una debilidad porque voy a perder la inserción de algunos músculos. Lo veremos luego con más detalle. También podemos valorar en esta imagen, mucho más práctica todavía, miren cómo podemos ver aquí el ligamento de la cabeza del fémur. Voy a tacharlo todo aquí completico. Tenemos la cápsula articular acá. Todo esto, articulación coxofemoral. Quiero que lo tengan en cuenta porque ahora vamos a hablar de los puntos de fijación y reforzamiento de la articulación coxofemoral.
Vamos con lo siguiente. La articulación coxofemoral o articulación de la cadera, esta articulación tiene varios puntos que la refuerzan. ¿Cuáles son las estructuras que refuerzan la articulación coxofemoral? En primer lugar, el primer elemento que va a reforzar la articulación coxofemoral va a ser la cápsula articular. Fíjense, número uno, o la A, vamos a ver, sí, la cápsula articular es el primer punto, la principal estructura que se encarga de fijar la articulación coxofemoral. Vamos bien. Número 2 o la B, luego vamos a tener unos ligamentos. Esos ligamentos, todos van a tener el nombre de origen va a ser el del hueso coxal. Quiero que lo tengan bien en cuenta. Se lo voy a resaltar acá. Quiero que lo tengan muy claro. Se los pongo acá porque los ligamentos que refuerzan la articulación coxofemoral lo hacen limitando los movimientos de ella. Recordamos que esta articulación es una articulación de tipo esferoidea. Bien, entonces, o hueco y bola, que son las articulaciones de tipo anartrosis. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque estas articulaciones de tipo hueco y bola, como son articulaciones muy superfluas, superpuestas prácticamente, están muy propensas a luxarse, al igual que la articulación glenohumeral, que es la articulación que más comúnmente se luxa. La articulación de la cadera, si no fuera por estos ligamentos, se pudiera luxar con mucha frecuencia. Entonces, lo que hacen estos ligamentos es limitar los movimientos de la articulación. Como por ejemplo, ¿cuáles movimientos o cuáles ligamentos tenemos? Número uno, el primer ligamento que tenemos acá de la articulación coxofemoral va a ser el ligamento iliofemoral. Le puse mucho espacio, eso va junto, me disculpo. El ligamento iliofemoral se divide en dos porciones, ¿eh? Una porción que va a ser una porción transversa y una porción descendente. La porción transversa tiene dos funciones, limita dos tipos de movimiento, que van a ser la abducción y también va a limitar lo que va a ser la rotación externa. Dato importante, tenemos que el ligamento iliofemoral limita la abducción y la rotación externa. Ahora bien, el otro ligamento que tenemos, que es de la porción descendente del ligamento iliofemoral, tiene como función limitar, entiendan esto, limitar la rotación medial o interna. En este caso limita la rotación medial o la rotación interna. Ya tenemos uno de los ligamentos. Fíjense cómo se denomina ilio femoral, porque va del ilio al fémur. Específicamente de este punto que tenemos acá, que ese punto se denomina espina ilíaca anteroinferior. Luego lo revisamos. Para la inserción de algunos músculos es muy relevante también. Otro ligamento que vamos a tener, que también viene del hueso coxal y se proyecta hacia el fémur, va a ser el ligamento pubofemoral, o sea, que viene de la porción del pubis hacia el fémur. El ligamento pubofemoral tiene como función limitar la abducción. Es un ligamento que va a limitar la abducción. Y por último, vamos a tener al ligamento isquiofemoral. El ligamento isquiofemoral lo que hace es que limita la rotación medial o la rotación interna. Y de esa manera tenemos todos los ligamentos que pertenecen a la articulación de la cadera. Aquí lo tenemos todos. Lo podemos visualizar, esto sería en una vista posterior. Aquí podemos ver el ligamento iliofemoral. Esta es la porción transversa de él. Mírenlo acá, ligamento iliofemoral.
Aquí también podemos ver, por ejemplo, el ligamento isquiofemoral que va desde el isquion hacia el fémur. Todo esto acá es ligamento isquiofemoral. Todo este señorito acá es ligamento isquiofemoral. En la vista anterior vamos a valorar también el ligamento. Podemos ver ligamento iliofemoral, porción transversa, mírenlo acá, esta es la porción transversa en amarillo. Y esta que tenemos acá es la porción descendente del ligamento iliofemoral. Y por último vamos a tener el ligamento pubofemoral que viene desde el pubis, es el fémur. Mírenlo acá. Ligamento pubofemoral. Estos tres señoritos son los que forman los ligamentos que van a reforzar la articulación de la cadera. Aquí podemos visualizar también algunos de los ligamentos, como si tuviéramos rayos X. Miren la cresta intertrocantérica, trocánter menor, trocánter mayor. Aquí tenemos el ligamento isquiofemoral, bien, y el ligamento iliofemoral, su porción transversa. Luego veremos todas esas estructuras. ¿Qué podemos valorar acá? Ya que vimos una radiografía, ¿verdad que sí? Aquí tenemos acetábulo. Aquí tenemos cabeza del fémur. Tendríamos cuello. Tendríamos trocánter mayor. Y tendríamos trocánter menor. Identificar estas estructuras. Una radiografía con mejor calidad. Una vista anterior, una vista posterior. Aquí tenemos la fosita de la cabeza del fémur. Cabeza del fémur. Tenemos acetábulo, cuello, trocánter menor, trocánter mayor, línea intertrocantérica. Cresta intertrocantérica, trocánter menor, trocánter mayor, cuello, cabeza del fémur, acetábulo. Ahora bien, si nosotros valoramos esta radiografía, quiero que la identifiquen porque quizás tengan algunos quizzes con señalizaciones donde se le pregunte, número 1, tipo de articulación, número 2, cuáles músculos se insertan, por ejemplo, en el trocánter mayor, cuáles se insertan en el trocánter menor, qué función se perdería si yo tuviera una fractura del punto señalado. Tienen que identificar todas esas estructuras. Es de mucha relevancia que lo hagan. Ahora bien, fíjense en esta radiografía, una correlación clínica. Imagínense ustedes, paciente femenina de 24 años de edad, la cual fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico hace aproximadamente 5 años, la cual está siendo tratada con esteroides. Acude a la consulta de su médico de base porque está teniendo un dolor en la cadera del lado izquierdo, con una pérdida de la movilidad de la misma. Vemos la radiografía. Algo que nos puede ayudar muchísimo para nosotros valorar radiografías, tanto de tórax, de pelvis y demás, incluso se usa mucho para el examen de mama, es valorar ambas estructuras. Usted compara la estructura del lado opuesto. En este caso vamos a valorar esta estructura. Está de este lado. Valoramos esta estructura que está acá con la del lado contrario. Y lo que podemos ver de manera general en ellas es que podemos detallar o ver con bastante delimitación acá escotadura, cabeza del fémur, acetábulo. Y aquí podemos ver la articulación coxofemoral. Más en este lado no podemos valorar bien o no se delimita bien la cabeza del fémur. Miren acá. Se ve que está prácticamente deforme. En este caso hablaríamos, por ejemplo, de una necrosis avascular de la cabeza del fémur.
la cual está asociada mucho al consumo de glucocorticosteroides. Le estoy dando un dato ahí de relevancia, pero les voy a dejar claro en la página de la universidad las causas de necrosis avascular de la cabeza del fémur en un artículo en PDF. Vamos a ver muchísimas revisiones de ese tipo y muchas placas por igual. Aquí podemos valorar, pueden darle pausa al video y tomarse su tiempo para ver, bueno, está señalizando en verdad que se visualiza, es que podemos valorar prácticamente, fíjense, si comparamos el lado derecho con el lado izquierdo, miren el cuello, que práctico, cabeza, trocánter mayor, surco, cresta, perdón, trocánter menor. Miren el tamaño o el espacio que hay entre la cabeza y la diáfisis y los trocánteres. Prácticamente es una fractura del cuello del fémur, que también es una causa, puede causar después una necrosis vascular de la cabeza del fémur por una de las arterias que puede comprometer, que es la arteria más importante incluso del cuello. En este caso la vamos a ver, esta arteria que está acá, que es la arteria circunfleja medial femoral, circunfleja femoral medial, es la arteria de mayor importancia para irrigar la cabeza del fémur, junto, claro, con la arteria de la cabeza del fémur y la femoral lateral, pero esa es la más importante. Si yo tengo fractura del cuello del fémur, puedo tener un compromiso de la irrigación de la cabeza del fémur. En estos casos, por ejemplo, ya el manejo sería un poquito distinto, fíjense. Una cosa es que usted tenga fractura, ella que es reponerle la unión entre la cabeza y el cuerpo o la diáfisis, y otra es que usted tenga que hacer una reposición completa de la misma. Vamos a ver eso después con más detalle en la imagen que les dejemos. Cuando estudiamos fémur, vamos a estudiar el fémur en una vista anterior y una vista posterior, generalidades, porque posteriormente, cuando hablemos de músculos, vamos a detallarlo. ¿Cuáles elementos tenemos en la epífisis proximal? Tenemos una epífisis distal y tenemos la diáfisis, característico, de todos los huesos largos. En la epífisis proximal vamos a tener su trocánter mayor, trocánter menor, cuello, cabeza. Bien, entonces tenemos que entre el trocánter mayor y el menor tenemos una línea denominada línea intertrocantérica, que es muy diferente a la vista posterior. La vista posterior tiene algunos elementos que tienen mayor relevancia. En la cara posterior del epífisis proximal, entre el trocánter mayor y trocánter menor, tenemos una eminencia un poquito más elevada. Esto sería la cresta intertrocantérica. ¿Vamos bien con esto? Si vamos a la diáfisis, vemos que la diáfisis de la cara anterior del fémur es una diáfisis lisa, a diferencia de la cara posterior del fémur, que está delimitada por una línea bastante gruesa, bien, que se denomina línea áspera del fémur. Esta línea áspera del fémur tiene un labio lateral y un labio medial. Esto es muy importante. Si lo viéramos en una vista posterior, el fémur sería cara anterior, cara lateral, cara medial. En la porción más posterior tenía esta limitante, que serían estos surcos. Estos tienen mucha importancia porque esa línea áspera del fémur sirve de inserción para un gran grupo de músculos. Incluso en el labio lateral y el labio medial se insertan músculos del compartimento anterior del fémur. Lo veremos con más detalle en el momento que nos corresponda. Ahora, vemos que en la línea áspera del fémur, hacia arriba, tiene una pequeña proyección hacia el trocánter mayor y labio medial tiene una pequeña proyección hacia el trocánter menor. La proyección que va hacia el trocánter mayor se denomina cresta glútea, que es el punto de inserción del músculo glúteo mayor. Y la que se proyecta al trocánter menor se llama línea pectínea, que es el punto de inserción del músculo pectíneo.
En la porción distal, o el epicóndilo distal, la línea áspera del fémur lo que hace es que se divide en una proyección hacia el epicóndilo o al cóndilo lateral y al cóndilo medial. La que va al cóndilo medial se denomina línea supracondilia medial y línea supracondilia lateral, que delimitan la porción superior de una fosa denominada fosa poplitea, que vamos a estudiar más a fondo cuando hablemos de los músculos o de los espacios que corresponden. Muy bien, ahora vamos a ver que distalmente vamos a tener algunas estructuras del fémur que son los cóndilos, un cóndilo medial, un cóndilo lateral, y estas pequeñas eminencias que tenemos a cada lado de ellas sirven de inserción para ciertas estructuras, son los epicóndilos, epicóndilo medial y epicóndilo lateral. Ahí sin querer le señalé más el tubérculo del aproximador mayor. Que ese tubérculo del aproximador mayor es un punto donde se forma el canal de los abductores, escuchen bien, canal de los abductores, luego lo veremos, y ato de los abductores, y la inserción para el músculo abductor mayor. Bien, tendrán esta imagen también donde van a tener con detalle la inserción de los músculos que se insertan en el muslo. Aquí tenemos un hueso de mucha relevancia para nosotros porque es el punto de inserción incluso del cuádriceps femoral, es el músculo principal del compartimento anterior del muslo, que es la rótula. En una vista anterior y en una vista posterior podemos ver la base, que es donde se inserta el tendón del cuádriceps femoral, y tenemos el vértice, que es donde se origina el tendón patelar o tendón rotuliano. Lo que tenemos que tener en cuenta con este querido hueso es que este hueso es un hueso sesamoideo. Bien, pero específicamente el hueso sesamoideo más grande del cuerpo. Claro eso, el hueso sesamoideo más grande del cuerpo. Entonces podemos visualizar acá nuestra patela, lo mismo que mencionamos hace un rato, el tubérculo del abductor, los epicóndilos medial, epicóndilo lateral. Tenemos la rótula, lo mismo de los cóndilos. Fosa, no lo mencioné, tenemos aquí la fosa intercondilia, que anteriormente no se denomina fosa, sino línea intercondilia, porque es más estrecha, es un poquito más pequeña, bueno, es mucho más pequeña. Entonces tenemos fosa intercondilia. Vemos que este fémur se va a articular con la porción proximal de la tibia. Bien, aquí tenemos los cóndilos, tenemos los tubérculos de la tibia o eminencias intercondilias, y esta articulación, que es la articulación de la rodilla, es la articulación de mayor complejidad del cuerpo. Bueno, yo la veo así por lo menos. Entonces, para estudiar la articulación de la rodilla, tenemos que valorar cuáles son los ligamentos que van a reforzar esta articulación. Aquí tenemos la misma en una vista lateral, en una vista medial. Vemos cuáles son los elementos que la componen. Ahora lo que vamos a visualizar y a detallar son los ligamentos que forman la articulación de la rodilla. Entonces, podemos ver las porciones correspondientes. Se lo voy a mencionar acá antes de que se me quede. Miren el tubérculo de la tibia. El ligamento del cuádriceps femoral viene, se inserta en la rótula, la base, se convierte en ligamento patelar y termina insertándose en el tubérculo de la tibia, tuberosidad tibial. Muy importante porque hay ciertas enfermedades que comprometen la inserción del cuádriceps, principalmente en deportistas. Vemos acá radiografía, porción distal de la diáfisis, el húmero, los epicóndilos, vemos la rótula, vemos la tibia, miren la tuberosidad de la tibia. Lo vamos a definir los demás huesos de la tibia, la vamos a definir ahora. Vamos a tener, por ejemplo, el vértice de la fíbula, cabeza de la fíbula, cuello de la fíbula. Todos estos elementos son muy importantes que los reconozcan, porque a todos le vamos a dar uso. Fíjense, es importante reconocer las estructuras anatómicas normales para poder identificar
las fracturas, pérdida de inserciones y demás. Vemos acá, vamos a comenzar con esta pequeña parte que nos va a tomar un poquito de tiempo, pero es una de las más importantes para nosotros y son las estructuras que le dan soporte y fijación a la articulación de la rodilla. Lo primero es que las fibras o los ligamentos de la rodilla lo vamos a clasificar en dos grandes grupos, los que son intraarticulares o intrínsecos de la rodilla, intrínsecos de la rodilla. Vamos a mencionar lo más importante porque hay algunos que son inconstantes. Vamos a tener unos ligamentos muy importantes que son los principales que impiden, lo vamos a definir también por funciones, por la función. Estos ligamentos lo que impiden es el desplazamiento antero-posterior o posterior-anterior de la rodilla, que son los ligamentos cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior. Lo veremos ahora. Estos ligamentos, el cruzado anterior, evita que haya un desplazamiento anterior de la rodilla y el cruzado posterior evita que haya un desplazamiento posterior de la rodilla. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque si yo tuviera una fractura o una lesión, perdón, desprendimiento, un rompimiento del ligamento cruzado anterior, la rodilla se me desplazaría hacia adelante. Y si fuera del cruzado posterior, se me desplazaría hacia atrás. Fíjense, aquí podemos ver de manera general esos ligamentos. Miren, el cruzado posterior, cómo se proyecta, cómo se proyecta hacia atrás. Cuando usted lleva las rodillas hacia atrás, no se desprende. Y el cruzado anterior, por igual. ¿Ya entienden por qué le dicen cruzados? ¿Verdad que sí? Ellos se cruzan el uno con el otro, el cruzado anterior y el cruzado posterior. También tendremos, aparte del cruzado anterior y cruzado posterior, perdón, intrínsecos de las rodillas, se me fue con eso ahí, cruzado anterior, cruzado posterior, vamos a tener otros que son los meniscos, esos son los cruzados. Tendremos los meniscos, tendremos el menisco medial y el menisco lateral. El menisco medial tiene como función evitar la rotación lateral de la rodilla, evita la rotación lateral o limita la rotación lateral. Y el menisco lateral evita la rotación medial de la rodilla. Esto es muy importante. Mírenlo acá donde lo podemos valorar. Menisco lateral y el menisco medial. Bien. Forma de círculo completo y el menisco medial tiene una forma de semiluna o de semilunar. Estos son los intrínsecos más importantes para nosotros. Vamos a encontrar otros que son el ligamento arqueado, el ligamento popliteo, que son ligamentos que son reflejos de lo que va a ser el tendón del semitendino. Eso lo veremos en alguna imagen ahora. Pero de los intrínsecos, estos son los más importantes hasta ahora. De los extrínsecos de la rodilla, vamos a tener número 1, el ligamento rotuliano o patelar. Ligamento rotuliano o ligamento patelar. El ligamento rotuliano o patelar, ya decíamos, mencionamos anteriormente, vamos a aprovecharlo acá, es una continuación o un pliegue del tendón del cuádriceps femoral. Mírenlo acá. Este es el tendón del cuádriceps, este punto que tenemos acá. Él pasa por delante y por detrás de la rodilla, envolviéndola, por eso son huesos sesamoides, y se convierte en tendón patelar o tendón rotuliano. Ahora bien, el tendón del cuádriceps femoral se va a formar por la unión de el cuádriceps femoral, o sea, de todos los músculos que forman el cuádriceps femoral. Este es el que utilizamos para valorar el reflejo patelar
o reflejo rotuliano, este tendón que está acá. Esto es muy importante, porque si yo tuviera una lesión del nervio femoral, luego lo verán, yo voy a tener una disminución del reflejo patelar. Lo veremos con más detalle después. Ahora, ¿qué otros ligamentos son importantes de los extrínsecos de la rodilla? Bien, vamos a tener dos ligamentos que se encuentran paralelos a la rodilla. Uno va a ser el ligamento colateral lateral. A ese ligamento colateral lateral también se le denomina peroneo colateral fibular. Bien, y al colateral medial también se le denomina peroneo, perdón, se le llama colateral tibial. Ahora, dato importante que tenemos que tener en cuenta con esto. De los extrínsecos, aparte del rotuliano, los colaterales, el colateral lateral, este que señalé ahora mismo hace un ratico, este colateral lateral, tiene la característica de que no tiene ninguna inserción o ningún punto de fijación con las estructuras intrínsecas de la rodilla. No tiene ningún tipo de punto de fijación con las estructuras intrínsecas de la rodilla. ¿Por qué es importante saber eso? Porque el colateral medial, fíjense, este colateral medial o colateral tibial, tiene un punto de fijación con el menisco medial. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo tuviera una fractura, no sé por qué digo fractura, si yo tuviera un desprendimiento o una lesión del tendón colateral tibial, yo voy a romper o voy a desprender también consigo el menisco medial. Eso es muy importante. Ahora, fíjense que el menisco medial es un punto de fijación también para el tendón del cruzado anterior. Espero que lo tengan claro ahí, porque le voy a explicar algo con detalle. Vamos a ver después. Imagínense que se lesionó o se desprendió el ligamento colateral tibial, que tiene punto de fijación con el menisco medial. Pero ese menisco medial vemos que tiene un punto de apoyo para el cruzado anterior. Al yo tener una lesión de ese colateral medial, yo voy a tener una lesión de los tres tendones que estoy mencionando ahora mismo. Sería del colateral medial, del menisco medial y del cruzado anterior. A eso se le llama triada desgraciada o triada infeliz de las rodillas, que lo veremos con más detalle. Fíjense, todo eso se debe a que el tendón extrínseco de la rodilla, el ligamento colateral medial o colateral tibial, tiene puntos de fijación en el menisco medial. Bien ahí, entonces, tenemos esos ligamentos. Otro ligamento, miren, aquí podemos ver el colateral lateral o colateral fibular, otro punto mejor, colateral lateral o colateral fibular. Aquí tenemos el colateral medial, borro y esquematizamos acá, colateral medial con el menisco medial. Mírenlo ahí donde esté ese punto de fijación. En la vista posterior, esto que vemos acá, vamos a aprovechar para mencionarlo, es el ligamento o el tendón, mejor dicho, del músculo semimembranoso. Este señorito manda un ligamento reflejo que da reforzamiento también a la articulación de la rodilla, como mencioné anteriormente, que es el ligamento popliteo. Y hay otro que nace de él también, que es el ligamento arqueado. Pero aquí podemos ver el ligamento popliteo. Mírenlo acá, chicos. Que lo identifiquen acá. No es una pregunta clara de examen, pero es bueno que sepan que existe y de quién se origina ese señorito. Ahora bien, aquí podemos también valorar colateral lateral, colateral medial. Y ahí tenemos esas estructuras que se insertan o se originan o que dan reforzamiento a los músculos o a la articulación de la rodilla. Bien, lo mismo, los ligamentos, no hay mucho que decir sobre ellos. Miren acá lo que les mencionaba, la triada desgraciada o infeliz de la rodilla, donde vamos a ver una lesión del ligamento cruzado anterior, de el
colateral medial y del menisco medial. Eso es una triada desgraciada o infeliz de la rodilla. Es una lesión común en los futbolistas. Miren, este ligamento también no es de menor relevancia, pero es un ligamento inconstante, que es el ligamento del menisco femoral, mírenlo acá, que también da reforzamientos a la articulación de la rodilla. Hay un ligamento que no vi por ahí, que es un ligamento que nace de la porción anterior del menisco lateral, que es el ligamento transverso de la rodilla. Bueno, míralo acá, perdón. Lo que pasa es que hay otra vista donde se ve mucho mejor, que es en una vista anterior. Aquí tenemos el ligamento transverso de la rodilla. Ahora bien, para mí, de mayor relevancia que ustedes se aprendan, creo que para los docentes también por igual, son los ligamentos cruzado anterior, cruzado posterior, menisco medial, menisco lateral y los colaterales, lateral, colateral medial y el ligamento de la patela o el tendón rotuliano. Aquí en esta imagen podemos ver las inserciones de origen de ellos, del cruzado anterior, cruzado posterior y de los meniscos. Mírenlo acá donde se ve mucho mejor el ligamento transverso, de donde nace, donde se origina. Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Ahora bien, fíjense, todos estos ligamentos en sus puntos de inserción van a tener, estructuras que se fusionan, que se fijan, que le permiten a estos ligamentos deslizarse por encima del hueso con facilidad, pero que estas bolsas, bien, o estos sacos sinoviales, estas membranas sinoviales, son las que pueden, ante un exceso de uso de ellos, ante un problema inflamatorio, por ejemplo, una artritis reumatoide y demás, inflamarse y dilatarse. Eso puede producir lesiones que dificultan los movimientos de los ligamentos, puede producir compresión nerviosa y compresión vascular. Ahora, estas lesiones tienen que conocerlas porque son de bastante frecuencia y se ven muchísimos casos, muchísimos pacientes. Como por ejemplo, cuando un paciente, esos individuos, bueno, saben lo que es un monje. Los monjes, hay una dilatación de la bolsa o el saco sinovial anterior, de la membrana rotuliana, la patelar, de la superflua, la bolsa patelar. Cuando esta se dilata, los pacientes que siempre están de rodillas, en oraciones, por su religión y todo eso, va a desarrollarse una cápsula denominada rodilla de monje. ¿Qué es lo que lo vamos a ver ahora? Entonces, miren qué interesante, este caso clínico que tenemos acá. Un paciente masculino de 13 años de edad viene a la consulta de ortopedia con una semana de historia de dolor bilateral en la rodilla, que comúnmente asociado a cuando brinca mientras está practicando su deporte. En el examen físico de la rodilla se encuentra debilidad, sensibilidad e inflamación del tubérculo anterior de la tibia. Esto es muy importante. Tenemos una radiografía, eso es para que identifiquen un caso clínico, que los casos del anatómico son mucho más simples. 13 años de edad, ¿verdad? Viene a consultar ortopedia porque tiene una historia de una semana con dolor bilateral de la rodilla. O sea, ya estamos hablando de un deportista. No sé si algo les llama la atención acá. En el examen físico, estamos valorando que el paciente tiene sensibilidad e inflamación de la rodilla que se observa sobre el tubérculo anterior de la tibia. O sea, este tubérculo. Parece como si hubiera una fractura. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el más probable diagnóstico? Aparte de los hallazgos de la radiografía y los datos, ¿cuál es el más probable, o sea, what is the likely diagnosis? ¿Cuál es el posible diagnóstico de este paciente? Osgood-Scharlet Disease. Esta es la condición. A esta condición, de manera general, se denomina tuberositis de la tuberosidad tibial, que es lo que ustedes van a ver muy comúnmente en la consulta de ortopedia, los que vayan a ser ortopedistas. Osgood-Scharlet Disease. Le voy a dejar el artículo científico también en la página de la descripción para que se revisen la condición. Bien,
Dato importante, como mencioné anteriormente, si yo tuviera una lesión de la articulación de algún ligamento de la articulación de la rodilla, yo tengo que ver que hay un desplazamiento excesivo o un movimiento excesivo de la rodilla o un movimiento anómalo. En este caso, vamos a encontrar algunos estudios. Aquí estamos hablando del test de Lashman. Apréndanselo porque en los quizzes que les voy a dejar, principalmente a mis estudiantes, los voy a preguntar con imágenes. Signo del cajón posterior, signo del cajón anterior, la maniobra de McMurray, tienen que identificar y qué ligamento se está valorando. Entonces, el test de Lashman, el test de cajón anterior se utilizan para valorar al ligamento cruzado anterior. Bien, oh, miren acá, recuerdan lo de la bolsa predpatelar. Esto que ustedes tienen acá, la rótula, y fíjense que está un poco más dilatado de lo normal. Esa es la rodilla de monje. Déjame usar otro color. Eso que ustedes tienen acá es la rodilla de monje. Mírenlo acá. Identifíquenlo ahí. O bursitis prepatelar o rodilla de monje. Aquí vemos una rodilla normal en comparación con una osteoartritis. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esto se puede complicar con esto, que es un quiste popliteo. Eso se llama quiste de Becker. Lo que hace es que comprime las estructuras que pasan por la fosa poplitea. Luego hablaremos de ellos. Miren cómo se ven en imagen. Muy doloroso. Bien, hablamos del test del cajón anterior. Para el ligamento yo se lo voy a presentar ahora. Miren esta imagen, por ejemplo. Quiero que lo identifiquen. Esto es un test del cajón anterior positivo en pacientes con lesión del ligamento cruzado anterior. Miren cómo se desplaza la articulación. Imagínense, si fuera el cruzado posterior que estuviera afectado, entonces la articulación de la rodilla se desplazara hacia la cara posterior. Entonces, hay muchos tests, no lo vamos a utilizar todos, yo le voy a dejar también un pequeño artículo en PDF que voy a cargar a la página para que ustedes puedan revisarse cuáles son las pruebas que van a hacer o las maniobras que van a utilizar en pacientes con lesiones de lo cruzado anterior, del cruzado posterior, del menisco medial, del menisco lateral, del colateral lateral, del colateral medial. Se los vamos a dejar todos ahí para que ustedes puedan interpretarlos para fines de examen. Muy bien, aquí tenemos los huesos de la pierna. Quiero que lo identifiquen, que se lo aprendan, que lo revisen bien. Vamos a tener, quiero que vean que en la cara anterior, lo que identificamos, las estructuras, tuberosidad de la tibia. Aquí tenemos el hueso fibular o peroné, se denomina fibular o peroné, fíbula, porque parece una flauta, forma de flauta. Tenemos la cabeza, tenemos el cuello, lo identificamos en una radiografía anteriormente, tenemos el vértice de él, tenemos la diáfisis y tenemos que la porción distal o el epicóndilo, o sea, perdón, la epífisis distal de este hueso forma el maleolo lateral. Vamos bien. Más, la epífisis distal tiene una pequeña saliente que forma el maleolo medial, muy importante para nosotros porque los ligamentos del tobillo van a originarse o en el maleolo medial o en el maleolo lateral y que forman junto con el talus la articulación del tobillo. Bien, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. También podemos valorar aquí con la tibia en su vista anterior una pequeña línea, un surco, bien, que es el borde anterior de la tibia, vulgarmente se le llama el espinazo, bien, que con relación a ella no mucho que decir, no hay nada de tanta relevancia, es un punto común de fractura, es doloroso, también en la porción media, principalmente el tercio medio, aunque hay otros puntos donde quiera usted puede ver fractura, en verdad, los epicóndilos pueden fracturarse, puede también ante una fractura, por ejemplo, del epicóndilo
lateral, usted perder la articulación tibiofibular distal, que es sumamente importante para darle soporte a la articulación del tobillo. Todo esto, o estos dos huesos, al igual que los huesos del antebrazo, van a estar unidos por una membrana que va a ser la membrana interósea. Esto es sumamente importante. Esa membrana interósea es la que le va a dar reforzamiento a esta articulación que se encuentra acá. Por aquí pondríamos el talus. Esto es sumamente importante que lo tengan en cuenta, pues al ustedes identificar estas estructuras, también vamos a ver que la articulación tibio-fibular distal está dada o tiene un soporte por la membrana interósea, pero también por los ligamentos que son el tibio-fibular anterior y el ligamento tibio-fibular posterior. Bien, esta imagen que dejé acá se puede valorar a simple vista, está más que claro, se ve una fractura de la tibia o casi o proximal del cuello, de la tibia no, del peroné. Y quiero que lo tengan bien en cuenta porque el cuello del peroné se relaciona con el nervio peroneo común. ¿Con quién se relaciona? Nervio peroneo común. Entonces, si yo tuviera una fractura del cuello, de la fíbula o del peroné, voy a tener una lesión del nervio peroneo común y por consiguiente voy a perder la inervación de un gran grupo muscular, tanto del compartimento anterior como del compartimento lateral de la pierna. Por consiguiente, se van a ver perdidas algunas funciones. Luego las revisamos con más detalle cuando demos músculos e inervación. Aquí tenemos la porción distal, y esto es la porción proximal de la tibia. Aquí podemos ver la superficie articular de la cara medial y la cara lateral. Aquí vemos la cabeza y el vértice de la fíbula, la porción distal, donde va a articularse bien, donde se forma el maleo lateral, el maleo medial y la superficie articular de la porción distal de la tibia, para articularse con el talus y formar la articulación del tobillo. Aquí podemos ver en una vista anterior y posterior esa articulación. Aquí vemos el calcáneo. Vamos a identificar los huesos del pie en este momento. Entonces, de manera general, quiero que lo identifiquen así. La articulación del tobillo va a estar reforzada por varios ligamentos. Unos ligamentos que se van a encontrar en la cara medial del tobillo y otros que se van a encontrar en la cara lateral del tobillo. Unos que nacen del maleolo medial y otros que nacen del maleolo lateral. Muy, muy importante. Recordamos entonces que los ligamentos tienen como función limitar, oh my God, perdón, me disculpo. Estos ligamentos tienen como función limitar los movimientos de la pierna, perdón, del pie, en este caso de la articulación del tobillo. Entonces, hay algunos que evitan la inversión del pie. ¿Cuáles son los que van a evitar la inversión del pie? Son aquellos que se van a insertar en el maleolo lateral. Maleolo lateral. ¿Y quién forma el maleolo lateral? Oh, la fíbula, la porción distal de la fíbula es la que forma el maleolo lateral. Por eso, a los ligamentos que se originan en la fíbula se les van a denominar ligamentos colateral lateral. ¿Cómo se le llaman? Ligamentos colateral lateral. Tienen como función disminuir el proceso de inversión del pie. O sea, que es llevar la planta del pie hacia la cara medial. ¿Cuáles son esos ligamentos? Vamos a tener tres ligamentos. Número 1, tenemos el ligamento talofibular anterior. Talofibular anterior. Fíjense, todos nacen de ahí mismo. Número 2, tenemos el ligamento talofibular posterior. Talofibular posterior. Y por último, tenemos al calcáneo fibular. Calcáneo fibular. Todos estos tres
Son los ligamentos que nacen del maleolo lateral y tienen como función limitar la inversión del pie. De la misma manera, vamos a tener otros ligamentos que se utilizan o que se originan en el maleolo medial y que tienen como función limitar la eversión del pie. La eversión es llevar la planta del pie hacia la cara lateral. Tenemos inversión y eversión. Entonces, todos estos ligamentos que se originan en el maleolo lateral se denominan colaterales mediales. Colaterales mediales. Y evitan el movimiento de eversión del pie o limitan el proceso de eversión del pie. ¿Cuáles van a ser estos ligamentos? Número uno, vamos a tener el tibio navicular. Tibio navicular. Número 2, vamos a tener el tibio calcáneo. Fíjense, se le llaman tibio calcáneo, tibio navicular, porque nacen desde el maleolo lateral medial, que está formado por la tibia. Tendremos al tibio talar anterior, tibio talar anterior, y por consiguiente tendremos a un tibio talar posterior. Hay más ligamentos de mucha relevancia también, pero no son o no tienen tanta relevancia para fines clínicos ni para fines de examen de laboratorio del instituto anatómico. Bien, entonces, estos son los ligamentos. Aquí podemos valorarlos de manera general. Eh, le vamos a dejar las imágenes de dónde nacen los ligamentos. Miren, los ligamentos que les acabo de mencionar, tienen que saber cuáles son las funciones de esos ligamentos y qué limitan ellos como tal. Vamos bien. Entonces, tanto del lado lateral, que se van a originar todos ellos en el maleolo lateral, como del lado medial, todos los que se van a originar en el maleolo medial. Saber que limitan los movimientos de eversión, los que se originan en el lado lateral, medial, perdón, y de inversión, los que se originan del lado lateral. La hiperextensión de estos ligamentos por una mala pisada es lo que nosotros llamamos esquince, que eso tiene una subclasificación y todo, pero de manera general se conoce un esquince como una hiperextensión de los ligamentos que se encuentran acá. Bien, aquí podemos ver en una radiografía lateral y una radiografía posterior, o anteroposterior, mejor dicho, lo que van a hacer. El talus, maleolo medial, maleolo lateral, en conjunto todo eso es la articulación del tobillo. Bien, también quiero de manera general que ustedes conozcan los huesos que van a formar el pie, para que puedan identificarlos en una radiografía. Tienen que conocerlos. ¿Cuáles son los huesos o cómo dividimos el pie? El pie lo vamos a dividir en tres compartimentos: una unidad posterior, una unidad media o intermedia y una unidad anterior. Bien, también puede decirse segmentos, donde vamos a tener las siguientes estructuras. Tendremos de los que pertenecen a la unidad posterior, tendremos al calcáneo y al astrágalo. El astrágalo es el mismo talus, que es el que se va a unir con el maleolo medial y lateral para formar la articulación del tobillo. Ahora, en la unidad medial o el compartimento medial, vamos a tener a estos huesos que van a ser navicular, mirenlo acá, que se encuentra medialmente el navicular. Vamos a tener al cuboides, míralo acá donde lo tenemos, lo voy a tachar por acá también. Y por último vamos a tener a las cuñas que van a clasificarse de medial a lateral en cuña medial, cuña intermedia y cuña lateral. Estos huesos que tenemos acá, que pertenecen a la unidad medial, unidad media, perdón, y a la unidad posterior, se denominan huesos del tarso. Del tarso. Todos ellos se denominan huesos del tarso. Y por último, vamos a tener los de la unidad posterior, que tienen la misma denominación que los huesos de la mano. Tendríamos a los huesos del metatarso, en este caso serían los huesos del metatarso,
Y por último, a las falanges, que van a clasificarse de la misma manera en proximal, intermedia y distal. Esto es muy importante que lo vean de este punto de vista, que lo identifiquen, que sepan cuáles son los huesos. Características específicas podemos mencionar más adelante, como por ejemplo, fíjense, lo que va a ser el quinto metatarsiano tiene una pequeña epífisis, acá un vértice, bien, una apófisis. Esa apófisis es el punto de inserción de los músculos peroneo largo y el peroneo corto. Y puede verse común una fractura de ese epífisis o de esa saliente ósea. Miren esta vista, eso es una vista lateral. Vemos el cuboides, vemos la cuña lateral y cuña intermedia, vemos el hueso navicular, vemos el calcáneo y vemos el astrágalo o talus. En una vista medial, otros elementos, veríamos entonces la cuña medial, un poquito la cuña intermedia, el hueso navicular, aquí estamos viendo el astrágalo o talus, el calcáneo, y lo mismo que mencionamos, los metatarsianos y las falanges. Entonces, dato importante que quiero que sepan de manera general, bien, que el ligamento que más comúnmente se lesiona, bien, o que comúnmente puede verse lesionado en estos pacientes, es el ligamento talofibular anterior. Es un ligamento que se lesiona comúnmente, el talofibular anterior. El calcáneo fibular también es un ligamento que puede verse muy afectado en los pacientes que hacen también esguince, pero la extensión de cualquiera de estos tendones o ligamentos, lo que ustedes denominan es 15. Estas imágenes las vamos a tener, claro, los mismos huesos, las vamos a tener en la descripción y en los grupos. Lo que va a ser el arco longitudinal medial, el arco longitudinal lateral, que cuando hay una pérdida de esos arcos, que el pie se vuelve plano, por eso se le llama pie plano, puede ser muy doloroso y predispone a la fractura de los huesos del pie. Aquí podemos en radiografía, como siempre, identificar las estructuras que se encuentran acá, para que usted pueda identificar una fractura y demás. El calcáneo, el talus, podemos ver los huesos, podemos ver el hueso navicular, claro, miren la cuña medial, miren los metatarsianos y las falanges. Tal lo del esguince. El esguince ya mencionábamos que era una hiperextensión de los ligamentos que la formaban, que pueden clasificarse sus lesiones dependiendo si es solamente una extensión de ella, si hay un rompimiento parcial o hay un rompimiento total. Cuando hay un rompimiento total o parcial, generalmente puede verse afectado algunos vasos sanguíneos y puede verse de esta forma, como una pequeña equimosis, un pequeño hematoma en la región donde se encuentra. Los fibulares son los que más comúnmente se ven afectados en los esguinces. Dependiendo tanto la gravedad del esguince, entonces va a ser un poquito distinto. Deportistas y demás. Bueno, chicos, hasta aquí es el video. Espero que estudien mucho, que aprovechen este tiempo para dedicarle su amor y comprensión a la escuela de medicina. Y nada, nos veremos en la próxima sección. Muchas gracias, chicos.